¿La cartapesta y el papel maché son la misma técnica? Muchas personas piensan que son lo mismo. Pues yo creo que no. En este tutorial se los voy a demostrar con un ejemplo. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Crear y Reciclar y yo soy Alicia Rodal. En el mundo de las manualidades existen muchísimas técnicas que podemos trabajar usando los mismos materiales. Pero ahí es donde viene la controversia, porque muchas personas piensan que la técnica cartapesta es la misma que el papel maché. Pero a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que no. Porque para mí la diferencia está en el procedimiento, que es completamente diferente. Yo voy a hacer en este caso la técnica de papel maché, pero reutilizando cajas de cartón de huevos. Esta técnica del papel maché, aunque ustedes no lo crean, es la primera vez que la voy a hacer. La técnica cartapesta, en cambio, ya la he explicado en muchísimos de mis tutoriales, porque es una técnica que me encanta y con la cual ya he hecho pues muchísimas cosas espectaculares. Y aunque para hacerles este ejemplo voy a reutilizar lo que es el cartón de huevo, la técnica del papel maché se puede utilizar con servilletas, con papeles, con revistas, prácticamente con papel o cartón, lo que ustedes quieran. Lo que tenemos que hacer es romper, destrozar, cortar en trocitos los más pequeñitos posibles el cartón de huevos. Incluso como este tipo de cartón ya es un cartón reciclado, vienen como diferentes capas de cartón, así que si podemos separarlo incluso por estas capas, pues muchísimo mejor, ya que yo voy a realizar esta técnica sin utilizar la licuadora. Entonces, si ustedes quieren utilizar licuadora, pues es muchísimo más fácil. En mi blog crearyreciclar.com te explico con más detalle la diferencia entre estas dos técnicas. En total voy a cortar 2 cartones de huevos. Lo voy a poner en un bol de plástico, voy a poner a calentar agua, hervir agua para que esté bien caliente y voy a ponerla encima del cartón para que se empape pues muy bien, que el cartón quede completamente mojado. Lo vamos a ir mezclando, puede ser con unas palitas de madera, para no quemarnos las manos, para no quemarnos los dedos, y lo vamos a dejar reposar. Como el cartón va a ir absorbiendo todo lo que es el agua, ponemos a hervir un poco más de agua y le echamos más cantidad de agua. La idea es que quede lo más mojado posible. Yo creo que con el cartón de huevos es más difícil que si utilizamos, por ejemplo, servilletas de papel o papel de revistas. Lo dejamos durante muchísimas horas. Yo lo dejé de un día para otro, como 24 horas. Voy a echar toda esa mezcla en la olla donde herví el agua, porque ahora le vamos a escurrir toda el agua. Yo voy a utilizar un paño así como de algodón, que realmente es una franela o una camiseta vieja, y vamos a ir echando poco a poco lo que es la masa, ¿no? Lo que es la pasta del cartón. Así poco a poco, luego vamos a ir echando todo hasta quitar todo lo que es el agua y el cartón de la olla. Y como ven, escurrirle el agua al cartón es muy fácil si utilizamos así una tela, porque nos va a permitir exprimir y exprimir muy bien hasta dejar el cartón bastante seco. Voy a quitar esa agua a la olla, la voy a retirar porque vamos a trabajar ahora en ese mismo envase de plástico, ese mismo bol, y esta masa de cartón ahora la vamos a desmenuzar con los dedos para que nos quede lo más disuelto el cartón, lo más posible. Cuando estén exprimiendo con la tela el cartón, tampoco hay que exprimirlo del todo, es decir, el cartón siempre debe quedar como con un puntito de humedad. Si en vez de hacerlo a mano, pues hubiéramos utilizado una licuadora, el cartón quedaría como más deshecho todavía, ¿no? Luego le vamos a poner una cucharadita de harina de trigo. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a absorber la humedad que está en el cartón. Dependiendo de la cantidad de cartón que ustedes utilicen, pues le pueden poner más harina. Luego le vamos a poner una cucharadita o un chorrito de vinagre blanco. El vinagre va a ayudar a evitar que le salga moho o algún bichito de estos indeseados, ¿no? Luego de mezclar le voy a aplicar una segunda cucharadita de vinagre.
Mezclamos bien y ahora vamos a agregar cola blanca para madera y lo vamos a mezclar todo. La idea es ir mezclando, amasando, agregándole cada vez más pegamento, amasando y mezclando hasta que veamos que la consistencia realmente es una masa. Es algo que podamos amasar con los dedos, que nos quede lo más homogéneo posible, que no vayan a quedar grumos. Claro, esto es muchísimo más fácil si utilizamos una licuadora, por supuesto, porque el cartón se va a romper, a desmenuzar por completo. Pero bueno, yo no quise probarlo con mi licuadora para evitar que se me dañara, porque si realmente te quieres dedicar a hacer este tipo de manualidad, este tipo de trabajo, pues sí les recomiendo que tengan pues una licuadora, aunque sea de mano, para evitar que se les dañe la licuadora que ustedes normalmente utilizan para la comida, ¿no? Entonces esta es la parte, digamos, que más trabajo nos va a dar, porque tenemos que ir aplastando, amasando, aplastando, echándole cada vez más cola blanca, amasando, hasta lograr pues la masa sea más homogénea. El punto está en que cuando la aplastemos, la masa no se agriete. ¿Ves? Como en este caso, si la aplastas y la masa todavía le salen grietas, pues se cuartea, ¿no? Se rompe. Entonces le tenemos que seguir aplicando un poquito más de pegamento o cola blanca. Es que también va a depender del tipo de pegamento que se utilice, porque hay pegamentos que son un poquito más líquidos y otros son un poquito más espesos. Entonces, dependiendo de eso, pues le vamos a tener que aplicar más o menos pegamento. A mí me gusta trabajarlo así, ¿no? Como que dentro del bol me parece más fácil. Pero una vez que ya hemos conseguido que la masa nos quede así, como está esta masa de textura, pues simplemente ya la sacamos del bol y la podemos empezar a trabajar pues encima de la mesa. Y con el agua que hemos escurrido, pues nos podemos ir siempre humedeciendo las manos para que la masa no se nos quede pegada a los dedos. Para trabajar esta masa y crear pues lo que vayamos a hacer con ella, les recomiendo poner un plástico encima de la mesa y voy a preparar un poquito de mezcla de esta misma agua con un poquito de pegamento, porque así lo que vayas trabajando la masa y lo que la vayas creando, te vas humedeciendo los dedos y eso va a hacer pues que la superficie quede como más lisa. Para esta idea que les quiero mostrar voy a reutilizar un frasco o un bote de vidrio o cristal que me gustó por la forma que tiene y por supuesto debe estar bien limpio. También voy a reutilizar un envase de plástico redondo que sea un poco más ancho que el frasco de cristal, porque esa es la forma que yo le voy a dar a esta masa. La voy a poner encima del plástico, la vamos a ir aplastando, mojándonos los dedos en la mezcla que hemos preparado y así la voy a ir amasando para ir formando o dándole la forma a lo que yo quiero crear. Voy a hacer la masa que quede como en forma de un círculo. Que la parte de adentro, el hueco que le hice, sea más o menos del tamaño de lo que es la boca del frasco. Vamos a coger la masa justo por la parte de la bolsa de plástico y la vamos a poner encima del bote de plástico para ir poniendo luego el frasco en todo el hueco y vamos a ir empujando poco a poco la masa hacia adentro del frasco para que quede como justo alrededor de todo lo que va a ser la boca del frasco de vidrio. Con los dedos vamos a ir empujando la masa como hacia los lados, es decir, hacia las paredes del frasco, del envase, perdón, de plástico. Lo puedes hacer también si quieres, te ayudas con una cuchara o con cualquier otra herramienta para irle dando pues esa forma. Lo puedes hacer y moldear con los dedos o con estos palitos de madera que son especiales para trabajar lo que es la arcilla. Digamos que esta técnica se parece mucho a si alguna vez has trabajado con arcilla, ¿no? Con barro, pues puedes utilizar este tipo de herramientas porque mientras está húmeda, mientras está fresca, te permite moldearla y darle pues la forma que nosotros queramos. Yo voy a aplastar la masa al fondo para que me quede primero justo por el borde de lo que es la boca del frasco de vidrio.
y luego lo voy a aplastar bien para que me llegue la masa lo más al borde del envase de plástico y me llegue justo hasta arriba. Entonces con el dedo lo voy a ir pasando por el borde, bueno, para que esta parte me quede lo más lisa posible. Y como no quiero que me vaya a quedar pues demasiadas arrugas que pueden quedar de las bolsas de plástico, voy a ir moviéndola así poco a poco para que la arruga se vaya moviendo, porque quiero después cuando se seque pues que no se vaya a ver demasiado marcada la arruga. Una vez que hemos conseguido hacer la figura que queremos, debemos dejarlo secar por varias horas. Yo en mi caso lo dejé primero unas 12 horas. Para luego quitarle lo que es el plástico y el envase de vidrio y poderlo poner como boca arriba. Pero claro, todavía lo que es la masa, la mezcla esta sigue todavía muy húmeda, así que ahora tengo que ponerla a secar durante más horas. Pero en este momento, si quieren que le quede todavía la superficie mucho más lisa, pues pueden humedecer los dedos con la mezcla que preparamos de pegamento y le van frotando, digamos, toda esa parte para que quede pues lo más liso posible. Aunque tampoco se preocupen que esta parte les quede perfecta, porque luego la podemos cortar o la podemos lijar. Luego, para que se terminara de secar muy bien, la voy a poner cerca de una ventana donde le dé el sol durante varias horas. Una vez que esté seco por un lado, pues le voy a dar la vuelta, lo voy a poner boca arriba para que se termine de secar la masa incluso por dentro. Y para que se secara por completo lo dejé hasta el día siguiente, más de 24 horas. Porque para poderla trabajar bien, esta masa debe estar completamente seca. Como pueden ver, la textura quedó un poquito áspera, irregular, ¿no? Y sobre todo por el borde, pero no pasa nada. La podemos recortar, incluso así, con una tijera. O la pueden pues lijar y de esta manera van a emparejar toda la superficie. Simplemente utilizamos una lija para madera, puede ser una lija pues bastante fina, porque una lija gruesa pues puede más bien hacernos más daño en el trabajo. Una lija fina y simplemente pues le vamos lijando todo lo que es la superficie. Yo voy a lijar sobre todo la parte del borde, porque lo que es la superficie no me importa tanto que haya quedado así como un poquito corrugada. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Para darle un buen acabado les recomiendo siempre darle una primera mano de pintura blanca a modo de imprimación. Yo suelo utilizar pintura blanca mate para multisuperficies. Para este trabajo que voy a hacer voy a pintar todo, es decir, voy a pintar tanto el frasco de vidrio como la masa de cartón que he preparado. La técnica esta de papel maché también se conoce como pasta de papel, cartonería, papel machacado o masa de cartón. No sé si ustedes la conocían o alguna vez han trabajado con esta técnica, pero que me encantaría que me escribieran en un comentario si lo conocen con otro nombre y si ustedes piensan que es lo mismo que la técnica cartapesta. Después de que lo hemos pintado todo y lo hemos dejado secar muy bien, voy a empezar a aplicarle con ayuda de una esponja una pintura en color como beige claro, porque bueno, esa es la base de lo que yo quiero hacer, ¿no? No sé si ya se van dando cuenta más o menos de la figura o de lo que estoy intentando crear con este trabajo. A mí me gusta trabajar con la esponja dando como pequeños toquecitos o pequeños golpecitos, porque eso le va a dar como a la superficie, como no sé, como dándole una textura. No sé si me explico. Con el pincel para mí queda diferente, pero ya los materiales y las técnicas y como ustedes lo quieran decorar, pues eso ya lo dejo pues a criterio o a idea de cada persona. Luego preparé un tono de marrón un poco más oscuro que el beige, pero bueno, es un marrón bastante clarito,
que voy a aplicar como en la parte más baja del frasco de vidrio y lo voy a pintar más o menos hasta la mitad aproximadamente del frasco. Y luego ya por último preparé un marrón bastante más oscuro que voy a aplicar solo en la parte más baja del frasco. No sé si ya han adivinado de qué se trata lo que estoy haciendo. Escríbeme en un comentario. Recuerda que en mi blog crearyreciclar.com tienes toda la información de los materiales, las medidas y el paso a paso de esta idea y de muchísimas otras técnicas más. Y además les explico con más detalle la diferencia entre la técnica cartapesta y el papel maché. La parte del frasco de vidrio ya está terminada, la voy a dejar así. Ahora me toca pintar la parte de arriba, lo que es realmente el papel maché. Esta parte la voy a pintar en color rojo. Voy a utilizar esta pintura que es como un poco satinada y aquí sí voy a utilizar el pincel porque como esta parte me quedó pues bastante corrugada, como áspera, pues realmente la técnica del pincel pues sirve perfectamente. Lo voy a pintar con esta pintura únicamente hasta el borde y luego también por la parte de adentro lo que es de la rosca del frasco de vidrio. Pero en esta parte pues tengo que tener mucho cuidado de que no se me vaya a manchar lo que ya he pintado de la parte marrón, de la parte del frasco de vidrio. Aplicamos una o dos capas de pintura según la pintura que ustedes estén utilizando. Y luego con pintura blanca voy a pintarle como unos círculos y como un truco para que te queden pues redonditos, pues voy a reutilizar como molde o plantilla la tapa de un rotulador o un marcador grueso. Bueno, voy a utilizar de dos tamaños diferentes que simplemente mojamos en la tapa, digamos, de lo que es la pintura para marcar lo que es el círculo sobre la superficie. De esta forma voy haciendo unos círculos más grandes y otros más pequeños y la verdad que nos van a quedar bastante simétricos. Después simplemente con un pincel vamos rellenando la parte de adentro del círculo y así nos van a quedar pues estas bolas o estos puntos blancos. Bueno, y llegados hasta aquí ya hemos hecho esta parte que es como se llama el sombrero, que tiene estas típicas manchas blancas para terminar de crear nuestra seta. No sé si llegados a este punto ya lo habían adivinado. Yo quise transformar un frasco de vidrio en esta simpática seta, hongo, champiñón. Sé que en otros países pues se llama de otra manera diferente, así que me encantaría que me escribieran en un comentario con qué nombre lo conoces tú. La verdad que para ser la primera vez que trabajo con la técnica de papel maché me encantó. Me parece que el cartón es súper fácil de trabajar y podemos crear cosas increíbles. Pero por último, no nos podemos olvidar, siempre tenemos que pintar con barniz para proteger nuestro trabajo. De esta manera le vamos a dar pues un acabado impecable y nuestra manualidad durará pues por mucho más tiempo. Y les recomiendo barnizar tanto por dentro como por fuera para proteger sobre todo de la humedad. Y dependiendo de para qué quieran hacer este tipo de trabajo, debemos usar un tipo de barniz u otro. Existen pues unos que son a prueba de agua, bastante resistentes y sobre todo que no son tóxicos. Sobre todo si queremos hacer este tipo de manualidades, por ejemplo, para la cocina. Yo les voy a mostrar algunas ideas de para qué podríamos hacer, por ejemplo, esta manualidad, como un jarrón o florero para decorar nuestra casa, vender o regalar. Les voy a mostrar otros ejemplos, pero ¿se te ocurre alguno más? Escríbemelo en un comentario.
También para poner, por ejemplo, los pinceles, las brochas, los lapiceros y así pues tener una buena función en nuestra zona de trabajo. Es una idea práctica y al mismo tiempo decorativa. También la podemos utilizar en el baño. ¿Qué les parece, por ejemplo, para poner los cepillos, algo de maquillaje? ¿Para qué otra cosa se les ocurre que podemos utilizar una idea como esta? ¿Qué tal en la cocina? Para poner, por ejemplo, las cucharas, las palas, los cucharones de madera. ¿No les parece que sería una hermosa decoración? O como centro de mesa, lleno de flores, para decorar pues cualquier fiesta, celebración, una mesa dulce. Y si lo plastificamos bien, podemos utilizarlo en el exterior, en una terraza, en un balcón, en el jardín. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta idea. Y ya saben, es muy importante para mí que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos. Visita mi blog crearyreciclar.com. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones. Y como les dije, tengo muchísimos vídeos donde hablo sobre la técnica cartapesta, ya que para mí es completamente diferente a esta técnica. Si quieren ver ese tutorial donde explico paso a paso qué es la técnica cartapesta, pues me lo escribes en un comentario y en la cajita de descripción y en el primer comentario les voy a dejar un enlace a ese vídeo. Y con la técnica cartapesta he hecho de todo, incluso muebles para mi casa, armarios, manualidades y muchísimas cosas. Bueno, corazones, espero que les haya gustado este vídeo, sobre todo que les haya servido de ayuda. Y si quieren que prepare más tutoriales de esta técnica del papel maché, pues me lo escriben en un comentario y podemos probar con servilletas de papel, con papel periódico, revistas o otro tipo de papel. O si por el contrario, pues les gusta más trabajar la técnica cartapesta. Y ya sabes, me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!